Con todo, gracias por su tiempo y por estar presentes en este workshop donde vamos a validar la parametrización y el funcionamiento del módulo de MRP. ¿Ok? Comenzando, el propósito de esta capacitación o workshop es conocer las características principales del módulo, cómo funciona, cómo se parametriza, cómo se generan los pronósticos, la explosión de las listas de materiales, las potencialidades que tiene este módulo también, cómo permite gestionar los procesos productivos y de abastecimiento en compras locales o del exterior de forma óptima y planificada. Y bueno, también está la parte de utilizar el módulo de producción y sus procesos para generar las órdenes de fabricación dependiendo de las necesidades de, de los pedidos que tengamos de estos productos que están inmersos en un proceso productivo. Si tienen, por favor, alguna pregunta o duda en el transcurso de los slides, pues me ayudan anotándolo al final. Cuando hagamos el ejercicio práctico, vamos a resolver todas las dudas que tengan, porque es posible que en el transcurso de toda la presentación tengamos o ya podamos liberar algunas dudas que ustedes vayan generando. Entonces, por lo tanto, por favor, si tienen alguna duda en el transcurso de la reunión, al final, que hagamos el ejercicio práctico, pues vamos a liberar todas sus inquietudes, ¿ok? Entonces, pues nada más si se pierde el audio o pues si no se ve o se pierde la presentación, pues ahí sí me interrumpen o me escriben en un chat. Ok, entonces, siguiendo con la presentación, la agenda del día de hoy que vamos a validar es el flujo del proceso MRP, cómo funciona, cuáles variables intervienen en el mismo, las definiciones y parametrizaciones que debemos hacer en Business One, en SAP, en las diferentes pantallas de productos o parametrizaciones generales que necesitamos tener para comenzar a explotar el módulo de MRP. También vamos a ver la parte de previsiones de venta, que es como un forecast que yo hago de los consumos que voy a tener de los productos o de las ventas que preveo tener de los artículos, ¿no? En el transcurso de las siguientes semanas o meses para tomarlo como variable como parámetro en el cálculo de la rueda MRP. El asistente MRP como tal, que básicamente es ya la ejecución en sí de todas las variables involucradas en MRP para generar informes y alertas de recomendaciones de pedidos. Esto también lo vamos a ver en el ejercicio práctico que vamos a realizar al final de la presentación. Ok, entonces, primero, el primer punto es validar el flujo del proceso MRP. Es decir, cómo funciona de manera esquemática la parte del flujo del módulo de MRP. Entonces, por el lado izquierdo tenemos la parte de demanda, el lado derecho la oferta y el módulo de MRP en el medio. Entonces, en la demanda y en la oferta se calcula un inventario inicial y un final, que también se involucra con un tema de previsiones. Estas previsiones son datos que yo puedo ingresar vía Data Transfer Workbench mediante una plantilla de Excel o manualmente directamente en la aplicación. También tenemos como demanda las facturas de reserva, los pedidos de venta o incluso solicitudes de traslado como oferta y demanda que van reservando el inventario, comprometiendo el inventario y puede ser tomado en cuenta en el asistente MRP. Por otro lado tenemos la oferta, en donde pueden haber importaciones en tránsito con pedidos de compras o pedidos de compras locales o solicitudes de transferencia también que puedan poner disponible mi inventario en una determinada fecha. Entonces, también las órdenes de fabricación se involucran
en este tema de la oferta y calculando todas estas variables que pueden o no intervenir en el asistente MRP, pues tendría un inventario inicial y final con el cual contar con diferentes fechas para poder disponer de mis productos para la venta o para la producción. Y esto va a hacer que también se estime, o el MRP estime, las fechas correctas de carga de una solicitud de traslado, o de una solicitud de compra, o de un pedido de compra, o también de una orden de fabricación. En el medio ya tenemos el módulo de MRP como tal, en donde tenemos los parámetros pues, de inventario, algunos parámetros en 5 fases que ya vamos a ver enseguida. Tenemos los detalles de la planificación con un espectro de tiempo, un horizonte de planificación en semanas, días o meses, una fuente de datos que es de qué bodegas o qué sucursales voy a generar el asistente MRP, con almacenes y localizaciones también. Entonces, después del informe de recomendación que realiza el análisis de MRP, generamos solicitudes de pedidos o de traspasos o de producción. Aquí en la solicitud de pedido también podría comenzar en un pedido de compra o una solicitud de compra. Ya en el ejercicio práctico validamos cuál es la diferencia de esta solicitud y pedido de compra directamente. Entonces, recuerden que para el módulo MRP siempre puedo yo tener variables de oferta-demanda o puedo decirle que se incluya o no al asistente MRP. Tengo variables de inventario, de qué sucursales voy a generar, horizonte de tiempo y la parametrización que ya vamos a ver enseguida que me va a permitir generar recomendaciones. Hay un informe de recomendaciones que yo lo podría ejecutar o no, es decir, que podría cambiar esos datos, modificar los datos o tomarlos tal y cual me recomienda SAP para generar la solicitud de traslado, solicitud de pedido o el pedido como tal o la orden de fabricación. Bien, el siguiente punto que vamos a validar es las definiciones y parametrizaciones que necesitamos tener en SAP para que el módulo de MRP funcione correctamente. Entonces, el primero o el principio tenemos que considerar que en los datos maestros de artículo, en la ficha del artículo como tal, hay una pestaña de planificación que debe estar llena porque si no lo está, o depende de que se ingrese ahí, para que me considere o no el módulo MRP en la ejecución del asistente, recomendar o incluir o no estos artículos. Entonces tenemos primero el método de planificación, que es MRP, bueno, aquí como su traducción en español le pone PNM. Si esto está en ninguno, ¿sí? Cuando ejecute el módulo de MRP, este producto no va a poder ser buscado, ni recuperado, ni incluido en el asistente MRP, si el método de planificación está como ninguno. También tenemos el método de aprovisionamiento, que pues ahí nada más dependiendo del artículo, puede ser comprar o producir. Comprar para que me genere pedidos o solicitudes de compra y producir para que me genere órdenes de fabricación. Estos son los dos principales, ¿no? Que si no están llenos, pues no me va a considerar el asistente MRP en su ejecución. Luego ya tenemos datos que van a ayudarme a calcular la fecha exacta en la cual yo necesito los materiales, el inventario o los artículos. Entonces, primero yo tengo un intervalo de pedido. Este intervalo de pedido puede ser definido de acuerdo a la necesidad. Puede ser manual, puede ser diario, semanal, mensual. Y este parámetro me sirve para que la ejecución o la recomendación del documento a generarse luego de ejecutar el asistente MRP resulte en esta planificación. Entonces el intervalo de pedido, por ejemplo, si yo tengo semanal, los días lunes
el asistente de MRP me va a recomendar realizar un pedido de compra el día lunes, no el martes, no el miércoles, sino el día lunes, dependiendo de esta planificación o el intervalo de pedido. O yo puedo pedir que sea el primero de cada mes, el segundo de cada mes o un día específico, ¿no? Entonces, me va a ayudar a planificar cuándo se van a gatillar o levantar, con qué fecha, los pedidos, ¿no es cierto? El siguiente parámetro es un pedido múltiple. Esto es que existen muchos artículos que manejan unidades de medida de SAP o vienen en presentaciones diferentes o en paquetes definidos. Entonces, hay que parametrizar que no me vaya a pedir de, por ejemplo, una gaseosa 33 botellas, sino que me pida en cajas de 10, es decir, que me pida no 30, o 30 o 40, según lo que necesite. Entonces, este número le va a ser el múltiplo a ese pedido. Entonces, yo en el ejemplo que tenemos en pantalla, vamos a ver que el pedido va a ser múltiplos de 3, es decir, que no puede haber un pedido de 7, un pedido de 2, sino va a ser múltiplos de 3. La siguiente es la cantidad mínima del pedido también, que es de mucha ayuda cuando yo hago solicitudes de compra o pedidos al exterior, porque es muy probable que el asistente MRP, si no defino este parámetro, me recomiende pedir 1, 2, 3 artículos, 4 o cantidades muy bajas que para mi proveedor esa cantidad no es importante o mi proveedor me exige que yo le haga unos pedidos con una cantidad mínima. Entonces, yo podría decir que mínimo pida 100 unidades o las unidades que se consideren necesarias, dependiendo del artículo. Entonces, de esa manera yo voy a controlar que el MRP me pida en múltiplos del valor de la unidad de empaquetamiento que el proveedor me provee y también la unidad mínima, la cantidad mínima de artículos que el proveedor me podría despachar o que yo considero necesario pedir, para no pedir en cantidades muy chicas ni cantidades que interfieran en el empaquetamiento del proveedor y no me dé 36, sino me dé 40, por ejemplo. Ok, para esto sirven estos dos parámetros que acabamos de ver ahora. Y luego viene el tiempo de tolerancia o el lead time o el tiempo de tolerancia, que significa que a partir del momento que yo genero el documento en SAP, el proveedor me puede entregar. Esto quiere decir que si mi lead time es de 8 días, si yo necesito un artículo para una fecha determinada, el asistente MRP me va a proponer ponerlo 8 días antes, porque el proveedor se demora 8 días en entregarme esa mercadería promedio. Sí, a pesar de que los documentos también tienen su fecha de entrega, si hay mercadería en tránsito, también existen documentos en donde se va a analizar el tiempo de entrega que tienen estos documentos, tanto en el documentos de marketing de compra como en documentos de marketing de venta. Y los días de tolerancia son días adicionales, porque es un promedio por ejemplo, los 8 días se demora, más unos 2 días que se podría demorar o que yo toleraría recibir ese inventario. Entonces son los días programados que el proveedor tiene disponible entregarme y yo lo tendría ya válido en mi bodega. Ok, entonces pasamos a la siguiente parametrización, que es una parametrización ya más general, en donde en los almacenes yo le tengo que poner que es una tabla neta. Si no le pongo una tabla neta, podría agregar manualmente su parámetro general, que el MRP considera como tomarlo en cuenta como almacén válido para calcular la existencia y proponerme algún movimiento sobre esa bodega. Si no, pues lo podría ingresar manualmente, pero de manera por defecto no va a estar. Y luego tenemos en la parte de gestión, inicialización del sistema, parametrizaciones generales en la de inventario, hay una parte de planificación, en donde está la previsión de consumo, donde esta parametrización me sirve que considere días hacia atrás y hacia adelante de el método de consumo que yo le defina en la planificación. En el ejemplo vamos a ver esta parametrización cómo funcionaría. Una parametrización general.
Algo que no, bueno, tenemos las previsiones de venta. Algo que no está en una diapositiva, pero es importante mencionar, es que en algunas definiciones en la inicialización del sistema existe la definición del calendario. Ya lo vamos a ver en el ejercicio práctico, pero si no está este calendario, el MRP tampoco va a poderme proponer en semanas el cálculo. ¿Sí? Solo va a poder ser posible en meses, basándose en la definición de periodos que tengo en SAP. Si lo quisiera hacer en semanas, necesariamente tengo que definir un calendario en la parametrización inicial. Ahora lo vemos en el ejercicio práctico. Eh, Ahora tenemos el tema de previsiones, o el forecast que le llaman, o el pronóstico de ventas también que le llaman, que predice las necesidades futuras que debo tener de un artículo específico para evitar que se rompa mi inventario. Es decir, que yo planifico, dependiendo del giro del negocio, o por semanas o por meses, realizar una previsión de ventas de manera que yo calcule de manera manual o automática la previsión de esta venta. Esta previsión de esta venta puede generarse a partir de un historial de ventas, es decir, de los datos que yo ya tengo en mi base de datos de meses pasados, y en base a este movimiento de inventario de meses pasados de la venta, puedo generar una previsión. Esta previsión lo que va a hacer es mostrarme lo que yo pienso, o lo que mi historial me dice que voy a vender en los siguientes meses o semanas, de manera que sea una variable importante a considerarse para que el cálculo MRP tenga en cuenta y que utilice estas cantidades para proponerme abastecerme de esta mercadería, si es que yo, por ejemplo, en un mes específico puedo vender o consumir una cantidad específica del material. Ahora, una mejora que tiene la versión 9.2, SAP 9.2, que se liberó, no sé si el mes de mayo o junio al público en general. Una de las mejoras que tiene esta nueva versión de SAP 9.2, PL3 actualmente liberado, es que yo también podría generar previsiones a nivel de almacenes o sucursales. Esto no se podía hacer en versiones anteriores. Es decir, que con la 9.2 ya puedo hacer una previsión no a manera de enterprise, o sea, a manera de todas mis bodegas o sucursales dentro de la empresa o la sociedad, sino que ya podría generar una previsión específica por sucursal o por bodega. Entonces yo, en el ejemplo que ven aquí, tenemos pues la previsión de 2 sucursales que tengo que tomar en cuenta, o 2 bodegas, para el cálculo MRP. Esta es una mejora, como les comento, de la 9.2. Entonces, recuerden que este método de previsión se puede cargar también a través de Data Transfer. Esta pantalla que ustedes ven atrás se puede generar a través de una plantilla de Excel y cargarse de manera masiva de muchos artículos de mi inventario con la planificación en meses o semanas. Entonces se podría cargar esta información masivamente también, calcularla de manera automática en base a mi previsión de ventas, o ingresarla manualmente como vamos a hacer en el ejercicio práctico el día de hoy. También se podría ejercer un porcentaje adicional o en decremento de la previsión, es decir, que si yo calculo mi previsión de ventas en base a mi historial de ventas, puedo yo decir que este pronóstico sea incrementado si yo lo hago en meses o en semanas, por ejemplo, que las siguientes semanas tenga un 10% más de ventas, o un decrecimiento de estas ventas, para que sea más fácil para el usuario colocar las cantidades de previsión de las siguientes fechas que yo vaya a establecer. ¿Ok? Entonces, esta previsión se la guarda. Yo puedo tener más de una, es decir, un pronóstico optimista de ventas, o uno pesimista, o varios escenarios, y cuando realice el asistente MRP, pues voy a poder escoger cualquiera de estos escenarios que yo he grabado en SAP. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser uno fijo, puede ser uno tomando algunas sucursales, o poner uno por sucursal y después ejecutarlo en el MRP. A veces es más fácil hacerlo así.
y utilizarlo como variable en el asistente. Bien, vamos al siguiente punto, que es ya el asistente como tal del MRP, que es ya la ejecución como tal del asistente, que es un proceso asistido que tiene muchas variables de por medio, que determina las órdenes de la solicitud de traspaso, pedidos o de producción, como les decía al inicio, que deben realizarse o ejecutarse o grabarse dentro de SAP para cubrir la demanda que yo tengo, ya sea en base a pedidos de clientes, en base a facturas de reserva, en base a previsiones de venta o la demanda que yo voy a tener de mis productos en el futuro. Entonces lo primero que tengo que hacer es seleccionar el escenario MRP, puede ser uno ya grabado, que yo lo ejecute periódicamente, puedo hacer uno nuevo. Tengo que indicar el detalle del escenario, el horizonte de planificación, seleccionar el origen de los artículos, del inventario y los documentos a ser tomados en cuenta para este cálculo de MRP. Y finalmente revisar los resultados que el módulo me arroja como un informe de documentos posibles a generarse. Sí, entonces yo podría controlar el almacén que cubre la demanda, considerar los artículos involucrados, el histórico de compras también, los documentos de ventas también. Hay muchos parámetros dentro del MRP que yo podría considerar o no. Puedo hacer diferentes escenarios, puedo hacer una ejecución en horizontes de tiempo diferentes, una en semanas, o diario, o mensual, trimestral. Y en definitiva, con todas estas variables, pues lo que deben encontrar los usuarios o las empresas al final es encontrar el mejor modelo que aplique a su giro de negocio, a sus productos de alta rotación o no, y a la planificación que realicen en el intervalo de tiempo que necesiten hacerlo. Bien, entonces en el paso 1 del asistente MRP, que también lo vamos a hacer de manera práctica, es seleccionar o crear un nuevo escenario. Ahí, por ejemplo, teníamos uno ya creado, o puedo seleccionar uno de una lista, pueden haber N escenarios creados con diferentes variables, y yo podría identificar o seleccionar cualquiera para ejecutar el asistente MRP. En el paso 2, en cambio, yo tengo los detalles del escenario, donde ya pongo el código si es uno nuevo, la fecha de horizonte o la fecha de planificación. Voy a hacer en las próximas 3 semanas, por ejemplo, o en los próximos 3 meses, o en el siguiente mes, si lo hago en días, en meses o semanas. Si se consideran artículos de producción o compras, o solo de producción o solo de compras, y cómo se ordena el conjunto de artículos al final. Entonces aquí es la definición básicamente de la parametrización o el horizonte de tiempo que yo voy a utilizar para el MRP. Luego tenemos en el paso 3 la selección de los artículos, que puede ser agregado automáticamente por los parámetros estándar de SAP, como el grupo de artículos, una propiedad en específica, todos los artículos, o desde un artículo A hasta un artículo B, ingresados manualmente. Y aquí yo defino qué artículos están involucrados en el cálculo de MRP. O simplemente puedo seleccionar todos mis artículos para que haga un barrido de todo mi inventario. Ok, entonces el paso 4 tenemos en cambio la fuente de datos de inventario, que puede ser a nivel de empresa o puede ser a nivel de almacén. Si es a nivel de empresa, consolida todo el inventario existente de oferta, demanda y stock en una sola matriz, digamos, para que se recomiende una solicitud o un pedido o un documento de manera general sobre la bodega estándar definida en la ficha de inventario del artículo. ¿Sí? Porque un artículo puede tener una bodega por defecto predefinida. Entonces, si dejo a nivel de empresa, va a proponerme realizar un documento sobre esta bodega. O puede ser a nivel de almacén. Este nivel de almacén hace que yo pueda considerar solo una o varias sucursales o bodegas dentro de mi organización. También puedo discriminar o incluir la oferta o la demanda de estos
de estas bodegas, o solo el stock, es decir, que no me tome en cuenta ni los pedidos de compra, ni los pedidos de venta, ni las solicitudes de inventario, ni las órdenes de fabricación en curso, sino que solo me tome en cuenta el stock. Esto puede ser llevado a cabo en artículos de alta rotación, por ejemplo, en donde yo tengo un pedido grande hecho por mi catálogo de clientes. Entonces yo no voy a considerar, voy a considerar la demanda de este grupo de pedidos registrados en SAP. Entonces aquí yo podría tomar en cuenta en los datos de inventario si incluye demanda, incluye oferta, solo existencia, si es a nivel de empresa o es a nivel de almacén. Bien, el siguiente paso, que es el 5, ya tiene que ver, es el último paso del asistente MRP, en donde yo tengo un rango de tiempo, ¿sí? Este rango de tiempo sirve para que el asistente, el cálculo que realice, tome en cuenta solo el horizonte de tiempo que yo le establecí en el paso 1. Si recuerdan, puse desde tal fecha a tal fecha, en semanas, días o meses. Entonces, este parámetro me sirve para que la fuente de documentos sea, es decir, todos los documentos involucrados en marketing, compras y ventas, solo sean dentro del horizonte de tiempo de la planificación que establecí. Si escojo la segunda opción que dice incluir datos históricos, va a tomarme en cuenta pedidos de compra y venta abiertos, por ejemplo, de meses anteriores o de trimestres o de años anteriores. Si están abiertos, me los va a tomar en cuenta para el cálculo MRP. Luego tenemos la fuente de oferta y demanda del cálculo MRP. Entonces, tengo todos los documentos, la mayoría de documentos de Business One que comprometen el inventario o que forman parte de un movimiento puntual de un artículo, porque yo podría tomar en cuenta solicitudes de compra abiertas, ofertas de compra, pedidos, acuerdos globales de compra, en ventas lo mismo, oferta de ventas, pedido de clientes, acuerdos globales, órdenes de fabricación, solicitudes de traslado. Y esto va a hacer que según el check que nosotros le demos, tome en cuenta o no esa oferta o esa demanda. Normalmente la mayoría de veces se realiza o se ejecuta el MRP tomando en cuenta solamente los pedidos abiertos de compra y de venta, ¿sí? No los otros documentos. Bueno, eso ya queda a decisión de cada usuario. Luego tenemos restringir, si por ejemplo yo estoy tomando en cuenta pedidos, pero quiero dejar por fuera o restringir de este cálculo un pedido de mi cliente mayorista, que yo sé que todos los meses me hace un pedido de 1000 unidades de un artículo, por ejemplo, y ese no lo tengo que tomar en cuenta porque ese stock ya lo tengo cubierto de A o de B maneras. Entonces podría yo aquí restringir en la parte derecha documentos específicos de los que sí quiero incluir en mi cálculo en BDP. Luego tengo los niveles de stock. Acordémonos también que en la ficha del inventario yo tengo la determinación de stocks o por almacén, o por bodega de manera general. En esta definición yo coloco mi stock mínimo, necesario y máximo y puedo utilizar cualquiera de los tres para que sean incluidos dentro del cálculo de MRP. Y también tengo la lista de previsiones de venta que ingresé previamente, que pueden ser uno o varios escenarios. Lo que sí no se puede hacer es tomar, por ejemplo, el nivel máximo y mínimo y que dos variables a la vez, o una previsión A y una previsión B. O sea, solo puedo coger un nivel de stock y una previsión de las N que haya cargado en el sistema. Claro que podría yo aquí grabar el escenario y hacer uno parecido, escogiendo otro nivel máximo. Por ejemplo, si yo ya estoy acercándome a un mes de oferta, aunque yo tengo una alta rotación de venta, o podría calcular o escoger una previsión más optimista de ventas o diferente. Entonces podría grabar diferentes escenarios para hacer el tema del cálculo, ¿no? Luego yo aquí tengo generar los documentos mediante el almacén predeterminado de los artículos o generar en el almacén
con la demanda. Es decir, que si se genere la sucursal 2, la demanda, se genera el pedido sobre esa sucursal, o en muchas implementaciones se genera sobre un warehouse principal, un almacén principal, desde donde se distribuye a los diferentes almacenes o bodegas que yo podría tener físicamente en mi organización. Eso también es a decisión del usuario. Y luego tengo las recomendaciones, si es que esto va a desencadenar los artículos en una orden de fabricación, si el artículo es de producción, en una solicitud de traslado, si existe la necesidad, en una solicitud de compra o en un pedido de compra como tal. Ok, entonces este sería el último paso que yo escojo, todas estas variables, documentos que incluyan o no incluya, restringir documentos, niveles de stock, las previsiones, en qué almacén se va a generar, qué documento voy a generar o pedido, solicitud o orden de fabricación también, y procedo a iniciar el cálculo del asistente MRP, que después me va a generar el resultado, que ya es una recomendación, que es el informe de recomendaciones de planificación, en donde yo puedo tener la lista de los N artículos que escogí previamente en la ejecución del asistente. Voy a tener aquí ya los datos, en donde yo voy a tener, si lo abrimos, ya lo vamos a hacer en el ejercicio, el inventario inicial, la oferta, la demanda, el inventario final, y dentro va a estar los documentos que SAP me recomienda realizar para cumplir con mi demanda. Algo importante que tomar en cuenta es que si la planificación me muestra solo en color negro, quiere decir que tengo una planificación organizada y que tengo los tiempos adecuados para recibir el producto y disponerlo para la fabricación o para la venta a mis clientes. Pero si el resultado me arroja un color rojo, esto quiere decir que ya voy en contra del tiempo. Que si yo ya ingreso mi pedido de compra, mi demanda ya está atrasada. Es decir, que ya tengo pedidos de clientes por entregarse y que no voy a alcanzar a comprar para cumplir con esa fecha. Entonces ese rojo me muestra que ya voy tarde en la planificación, que ya estoy atrasado y que no voy a poder cumplir con esas cantidades, pero sin embargo me ofrece generar documentos para poder cumplir con esa demanda, así sea atrasado. Entonces para eso es el color rojo que me muestra SAP en la recomendación. Bien, luego tenemos el informe, los informes de recomendación y las alertas. Las alertas dentro de SAP Business One, en su módulo de alertas estándar, también pueden ser definidas para revisar las recomendaciones de esto o de previsión. Entonces, tengo dos partes. La una que es la recomendación del pedido, en donde yo tengo los criterios de selección. ¿Sí? Hay un informe dentro de Business One en donde yo puedo escoger un documento en específico o todos los documentos en un horizonte de fechas con una planificación o escenario grabado establecido, porque yo puedo tener varios escenarios, y cuando escojo este filtro, pues me muestra en pantalla los documentos que se deberían generar. Sí, se deberían generar pedidos, órdenes de fabricación, o solicitudes de traslado, o solicitudes de compra, con los artículos, las cantidades, el proveedor por defecto y toda la definición y parametrización que yo haga previamente. Entonces, este informe de recomendación de pedido sirve para mostrarme qué es lo que el MRP me está recomendando hacer, y yo podría escoger los documentos que considere necesarios realizar o ejecutar, y grabaría estos documentos, y en SAP se genera dentro de los documentos de marketing o de inventario si fuese una solicitud de traslado. Sí, entonces, esto me permite realizar o escoger o decidir si es que el informe de MRP lo aplico, lo cambio en cantidades, por ejemplo, o compro a otro proveedor, si es que el proveedor que me recomienda el MRP es diferente al que yo le voy a comprar ahora, y cosas de manera que yo pueda ejecutar al final, de acuerdo a mi necesidad, los documentos que me propone el módulo de MRP.
Bien, luego tenemos las alertas. Dentro de SAP Business One tenemos el módulo de gestión de alarma. Esta gestión de alarma se puede generar mediante un correo interno, un correo electrónico, con los documentos sobre solicitudes, pedidos, solicitud de traslado, que se pueda generar diariamente, por ejemplo. Entonces, es el vencimiento de recomendación del MRP, es decir, que si el MRP me está recomendando poner una orden de compra el día de hoy, puedo generar esta alarma para que a algún usuario le llegue, de manera que si pasan los días y este pedido está abierto o la recomendación está abierta sin ejecutarse, pues la liberación de la recomendación de la orden me vaya alertando para que no cometa el error de olvidarme de esos documentos que están pendientes de generarse o ejecutarse. Bien, ahora sí vamos con el ejercicio práctico ya como tal dentro de SAP, ¿sí? El ejercicio práctico va a ser con un par de artículos y generar la previsión, las parametrizaciones que habíamos visto, es decir, todo lo que hemos visto en pantalla lo vamos a hacer en un ejercicio práctico. Entonces, permítanme mostrar mi pantalla. Esta vez. Ya. Confírmame, Ana María, por favor, si es que se puede ver mi pantalla de SAP. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, entonces vamos con las configuraciones. Primero veíamos que en el inventario, la ficha de datos maestros de artículo, yo tengo, por ejemplo, mis artículos en los datos de planificación. Tengo PMM, que es comprar, semanal, 3 días, pedido mínimo de 15, múltiplos de 3, con un lead time de 3 días. ¿Ya? Y así con algunos artículos más. Y aquí en datos de inventario yo tengo establecidos stock mínimos, máximos y un nivel necesario que yo debería tener para este artículo como tal. Y también ya tengo, si yo veo que el informe ATP, ya tengo ya generados purchase order o órdenes de compra, órdenes de venta, en donde ya comprometo o solicito el inventario, de manera que este artículo ya tiene movimiento histórico, de pronto, digámoslo así. Si ustedes comienzan con la ejecución del módulo MRP, primero se debe estimar, es decir, en un Go Live o en una implementación nueva, debería estimar mis stocks mínimos, máximos o necesarios, o un par de estos para poderlo considerar en el módulo MRP, y cargarlos vía Data Transfer masivamente, que se puede, y también estimar esto en base a mis ventas históricas, tal vez en el anterior sistema. Sí, este es un dato que no se actualiza dinámicamente, yo lo tengo que alimentar manualmente o por plantilla de Excel. Y bueno, los datos de planificación que ya habíamos visto previamente. Sí, ok, luego tengo dentro de la inicialización del sistema la parte que les decía del calendario, ¿no? Aquí en datos de contabilidad yo asigno mi calendario, 2016 por ejemplo, que tiene los días festivos, que yo podría llenarlos, aquí solo tengo el año nuevo, y desde cuándo comienza mi semana y qué días son los festivos, sábados y domingos. De manera que el MRP también utiliza este calendario en semanas para poder proponerme los documentos en la recomendación. Si yo, por ejemplo, no tengo establecido este calendario y le dejo en ninguno, no voy a poder hacer una estimación en semanas de ni el forecast ni el cálculo de MRP, o me va a dar errores normalmente. Entonces este es un parámetro importante. ¿Sí? También, a ver, aquí le pongo que no. También tenemos ya como tal el módulo MRP con sus previsiones de asistente y recomendaciones, que son las tres partes, digamos, pero tiene una gran funcionalidad dentro del módulo MRP. Entonces, tenemos las previsiones, donde yo podría generar una nueva,
¿sí? O modificar una ya grabada. Algo importante de la 9.2 es que ya puedo hacer por bodegas, aquí ya me muestra el almacén, que ya puedo hacer una previsión por bodegas. Y aquí yo lo he hecho en semanas, ¿sí? Desde el primero de este mes hasta el 4 del siguiente mes. Como es en semanas, me calcula hasta el 4 de noviembre. Son 5 semanas que me está calculando. Yo puedo aquí ingresar la previsión de ventas, ¿sí? De manera adicional. Por ejemplo, voy a poner aquí 80. Esta, como es la primera semana, que es el 1 de agosto, si en la parametrización del MRP no pongo calcular datos históricos, esta modificación del fuera del rango de tiempo a partir de hoy en adelante no me va a tomar en cuenta. Ok, podría yo actualizar la previsión o generarla automáticamente, escogiendo los artículos, sí, o las propiedades o los grupos de artículos dentro de mi base de datos. Aquí yo podría escoger los almacenes involucrados en esta previsión y también escoger el historial de ventas desde tal fecha a tal fecha para que me calcule la necesidad o el pronóstico o la previsión de ventas en base a un histórico. Bien, esto también se puede subir vía Data Transfer. Entonces, la vamos a grabar a esta previsión y ya vamos con el asistente MDP como tal. Entonces, vamos a coger, puedo tener diferentes escenarios, puedo coger crearme uno o seguir con el que ya tenía con parámetros establecidos, es decir, que las fechas que yo grabe me van a quedar grabadas, los artículos que escogí me van a quedar grabados, o las bodegas que yo escogí también me van a quedar grabado. Entonces, yo tengo aquí que me calcule hasta fin de mes en semanas, si serían ya 3 semanas las que me quedan, esta y las que vienen, y que me tome en cuenta los artículos de producción y de compra. Sí, yo también agrego aquí artículos, puedo agregar artículos desde tal artículo a tal artículo, igual por grupos, por propiedades, o un criterio de selección más ampliado, donde ya tengo algunas variables más para incluir en esta pantalla, los artículos que yo quiero incluir dentro del asistente de MRP. Bien, luego tenemos la parte de ejecutar la fuente de datos de inventario. Estoy tomando en cuenta solo 2 bodegas, aquí puedo tener N, puedo escoger varias, puedo poner la demanda de una y no de otra, es decir que esto es dependiendo de la necesidad que cubra la oferta, demanda y el inventario, es decir, la existencia actual de una o varias bodegas. ¿Sí? Bien, entonces yo podría hacerlo también a nivel de almacén o empresa. Aquí le voy a hacer a nivel de almacén para que me genere también documentos sobre las bodegas específicas donde se genera la necesidad. Entonces, bien, vamos a hacer 2 ejercicios. Uno, sin tomar datos históricos dentro del horizonte de planificación, sin ningún dato de por medio, digamos, ahí de pedidos de compras. Y tampoco voy a tomar de pronto ningún nivel de stock. Solo la previsión de ventas que yo tenía, que es cubrir con estos, ¿no? Entonces, de pronto el asistente MDP no me recomienda nada, porque depende de la existencia actual. Voy a recomendar hacer pedidos o solicitudes de traslado. Y cuando lo inicie, ¿sí? Aquí de pronto solo me va a recomendar hacer solicitudes de traslado porque yo tengo la previsión de ventas en en una bodega en donde no tengo existencia necesaria, pero si tengo en otra, pues me va a recomendar hacer la solicitud de traslado. Y aquí ustedes ven que está la demanda prevista, ¿sí? Sobre el almacén 01 y 02, ¿sí? En donde yo tengo recomendado hacer una solicitud de traslado en base a esta previsión de venta que yo tengo en las diferentes bodegas. ¿Sí? Entonces yo tengo ahí, no tomo en cuenta ni la demanda, ni la oferta, ni niveles máximos, ni niveles mínimos, solo exclusivamente la previsión de ventas que yo pude haber cargado en SAP. Y tengo aquí la recomendación que me hace solo moviendo inventarios
dentro de mis bodegas para cubrir con la demanda de ventas de esa bodega específica. Si yo finalizo, se grabarían estas recomendaciones, ¿no? Voy a ejecutarlo nuevamente para ver otro escenario. Entonces, igual ustedes pueden ahí ir jugando con estos escenarios para ir incluyendo no variables. Aquí, por ejemplo, yo voy a incluir pedidos de compra y pedidos de venta. Entonces, yo aquí podría restringir, por ejemplo, si tengo un pedido de venta, lo voy a restringir. ¿Sí? Aquí agregar documentos dentro de un periodo de fecha. Entonces, aquí yo tengo, este es el único documento que es una orden de venta, un pedido de venta con fecha 14 de agosto dentro de mi periodo de cálculo de planificación, que está abierto todavía, no está cumplido, y lo debo entregar el 30 de agosto. ¿Sí? Entonces, estos 300 yo los debo tomar en cuenta, o mejor dicho, no tomar en cuenta porque aquí estoy haciendo que se restrinja este pedido que yo sé que ya lo tengo cubierto con el cliente. ¿Sí? En este caso no voy a restringir el pedido, solo voy a tomar en cuenta pedidos de ventas y forecast, por ejemplo. ¿Sí? O sea, los pedidos que ya tengo grabados en SAP y lo que yo pienso vender en las siguientes semanas o meses. Entonces, nuevamente, si inicio el asistente, ya tengo diferentes cálculos o recomendaciones en donde yo ya tengo, por ejemplo, un inventario inicial de 40. Este artículo debe tener una existencia de 40 en stock, ¿sí? Y luego, en la segunda semana, yo voy a tener una solicitud de traslado que me está proponiendo hacer, pero también tengo un pedido de recomendación que ya me recomienda cumplir el 24 de agosto. Y aquí tengo la demanda prevista, ¿sí? De la previsión de ventas, y creo que aquí está el pedido de cliente que se va a cumplir en la casi la última semana de este mes, que era este que yo mostraba, que tengo un pedido abierto el 14 de agosto por una cantidad de 300, entonces esa me va a generar una demanda de un pedido de cliente ya no prevista mediante una previsión de ventas, sino con un dato real, que yo tengo que entregar el 30 de agosto 300, entonces eso también me va a tomar, va a poner como cálculo de MDP. Como no estoy tomando en cuenta niveles de stock, ni máximo, ni mínimo, ni necesario, pues aquí mi inventario final puede quedar en cero, pues a mí no me va a pedir hacer o en uno después de realizar las solicitudes y las entregas de mis pedidos. Entonces no me va a dejar un inventario necesario, máximo o mínimo, si es que no toma en cuenta esto. Solo me va a tomar en cuenta, en este caso, solo la demanda, porque cogí pedidos de clientes, la existencia actual y ningún nivel de stock necesario, y la previsión de ventas que cargue adicional. Bien. Ok, vamos a hacer un último ejercicio. No voy a grabar este escenario, podría ir grabando diferentes escenarios como ustedes ven. Y ahora yo voy a coger la demanda, la oferta, y también me voy a ir con un nivel máximo de stock. ¿Sí? Aparte de la previsión que me eh, deje el inventario de manera que no se rompa el inventario y me deje con un nivel máximo, porque voy a entrar en un periodo fuerte de ventas. ¿Ya? Entonces voy a iniciar, bueno, podría grabar el escenario antes, iniciarlo, ¿sí? Entonces yo ya aquí ya tengo diferentes provisiones también para que al final me quede un nivel de stock máximo, como yo le tuve en cuenta el dato futuro, es decir, que no voy a emplear todo mi inventario en las entregas de pedidos, en la previsión de ventas y etcétera, sino que también me deja ya un inventario disponible para el futuro, porque yo necesito dejar con un nivel de stock máximo. Entonces nuevamente tenemos inventario inicial, oferta, demanda, y tenemos aquí los diferentes documentos. Aquí me propone realizar, si hoy es 18 ya un pedido de ventas, y podría ya también tomar en cuenta pedidos reales del cliente,
Y aquí están las recomendaciones que me recomienda hacer diferentes pedidos, solicitudes de traslado, de pronto también para alguna bodega específica. Y aquí también ya me recomienda el proveedor por defecto. ¿Esto de dónde nace o parte? Sí, el artículo tiene que tener en sus datos de compras un proveedor definido o una lista de proveedores para yo poder, o para que el MRP pueda escoger y proponer en la recomendación del pedido. Sin embargo, ya después en el asistente o en el informe, en la recomendación de pedido, yo podría cambiar este proveedor, cantidades, bodegas, etcétera, y cambiarlos de datos. ¿Ya? Entonces, luego, creo que me falta mostrar una última más, que es, vamos a considerar el asistente de MRP, pero con todos los datos históricos, es decir, todo lo que se haya movido antes. Si cuando yo inicie, de pronto ya me va a tomar, esperen atrás, máximo, sí, previsiones está bien. Entonces aquí, en este incluir datos históricos, yo ya podría tener, estimo que pedidos, no tengo actualmente, pero ya pedidos históricos. Entonces yo ya voy a poder tener en el inventario inicial o demanda, podría tener pedidos de antes del periodo calculado si es que tuviese. Bien, entonces aquí si tuviesen un pedido muy grande que cumplir el día de hoy, por ejemplo, mostraría en rojo en cantidad porque ya no voy a alcanzar a comprar para cubrir este pedido. ¿Sí? Entonces es importante que validen también las fechas de entrega de las órdenes de compra y de las órdenes de venta también. Ok, entonces ahora sí vamos a proceder a generar los documentos con el escenario previamente establecido, en el horizonte de planificación, etcétera. Vamos a iniciarlo y voy a grabar las recomendaciones. Es decir, que ya todo lo que me está recomendando hacer aquí, ya lo estoy finalizando. Entonces, vengo yo acá al asistente de recomendación del pedido. Puedo yo tener documentos específicos que validar, pedidos por ejemplo, sobre qué escenario, fechas y tal. Entonces, yo en pedidos tengo, por ejemplo, esto que me ha recomendado hacer. Si me está recomendando hacer estos pedidos, yo podría seleccionarlos, ¿sí? O incluso cambiarlos. Por ejemplo, yo podría coger el primero y hacer una solicitud de compra nada más, ¿sí? Y aquí me pregunta si quiero modificar el tipo a solicitud de la compra para este almacén y para este artículo. Entonces, yo ya puedo grabar estos dos, por ejemplo, en la solicitud de compra, cambiarle el proveedor, ¿sí? A la lista de proveedores disponibles de ese artículo y procedería, bueno, aquí me está pidiendo el 16 generar, el tipo de cambio de mi base de datos es chilena, entonces 700 pesos nada más para generar el documento. ¿Sí? Entonces ya se ha creado una solicitud de compra. También yo podría gestionar o ejecutar el mismo pedido como tal, ¿sí? Y de pronto cambiar la cantidad, es decir, no quiero 15, sino quiero 30 porque necesito cubrir alguna otra necesidad, ¿sí? Entonces actualizamos y se generan los pedidos. Entonces yo aquí también tendría ya disponible, ¿sí? Si vuelvo a ejecutar solo me sale lo que me va quedando, pero yo en compras ya tengo, imagino, una solicitud de traslado con las fechas necesarias que el MRP me estimó poner, o pedidos, ¿sí?, de compra con igual las fechas necesarias con la cantidad que modifiqué, ya para ingresarse el día de hoy. Entonces ya están grabados y están comprometiendo un inventario. Aquí metí unos 300. Este pedido es del 275. ¿Sí? Si me voy a la cantidad de ATP de este artículo, yo ya tengo el 275 como un pedido generado el día de hoy para entregarse en 2 días de 300.
y ya me está solicitando el inventario y mi disponible va mejorando. Bien, hasta ahí hemos hecho el ejercicio de lo que considerábamos conveniente. Una parte final es en la gestión de alarmas. Hay una que dice de desviación, aquí está, desviación de recomendación MRP. Puedo ponerle a algún usuario específico con una prioridad alta, liberarlo diariamente sobre documentos de marketing. Entonces me va a ir alertando SAP, ¿sí? Como yo tengo que liberar las recomendaciones que me ha generado. Bien, hasta ahí la presentación del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. La presentación y el video va a ser publicado en nuestro Drive online, entonces ustedes pueden descargar tanto la presentación también tiene detalles adicionales, es decir, todo lo que yo les hablé está como detalle y notas al pie de cada presentación, cada diapositiva. Entonces la presentación se va a compartir junto con el video. Pues si hay alguna pregunta al respecto, pues ahora lo resolvemos, si se puede. O si no, pues ya se bajan la información y si no tienen ninguna duda, pues me cuentan ahora tal vez.